Este libro del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ir ahí y vamos a reflexionar en una historia muy interesante que tiene una lección valiosísima para nosotros. El personaje del cual vamos a estudiar el día de hoy, quiero ponerlos en contexto, se llama Naamán. Naamán era un hombre que pertenecía a una nación enemiga del pueblo de Dios. Y Naamán era nada más y nada menos que el general del ejército de esa nación. Y por si eso fuera poco, Naamán en varias ocasiones había dirigido al ejército asirio, en combate contra los israelitas. Así que escucha bien esto. El personaje del cual vamos a hablar el día de hoy era un pagano. Ese es un concepto en la Biblia que se le da a todo aquel que no pertenece al pueblo de Dios. Y esto es importante señalarlo, porque el Señor ama a todos por igual y el Señor tiene un plan para todos los seres humanos, independientemente de su raza, su cultura, su estatus. El Señor nos ama a todos por igual y el Señor tiene un plan para Naamán. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de este hombre. Versículo 1. La Biblia dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un hombre que gozaba de gran prestigio, dice mi versión, delante de su Señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y si tú sigues leyendo, dice que era un hombre valeroso en extremo. ¿Sabes qué? Lo más probable es que Naamán, además de todo esto que la Biblia ya dice de él, era un hombre sumamente rico. Porque en posición era el que le seguía al rey. Él tenía a cargo todo el ejército. Así que era un hombre económicamente bien estable, con una linda casa, con una esposa a lo mejor la más linda. No le hacía falta nada a Naamán. Pero al terminar el versículo, se nos dice que un día la desgracia llegó a la vida de Naamán, de este hombre a quien la vida le había sonreído hasta entonces. El primer versículo termina diciendo que Naamán era leproso. ¿Te acuerdas que hablamos de la lepra? El día domingo hablamos de la lepra, lo que implicaba tener lepra en los tiempos bíblicos. Quiere decir que este hombre, acostumbrado a esa buena vida, acostumbrado a los privilegios de ser el general del ejército de una de las naciones más poderosas de aquel entonces, pronto tendría que abandonar todo eso, aislarse para morir en soledad. Ese era el futuro que le esperaba a Naamán. Déjame decirte que en este primer versículo hay una gran lección para nosotros. No importa quiénes seamos, no importa lo que creamos, no importa lo que tengamos, la vida tarde o temprano nos va a golpear. Jesús lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicción. De pronto llega a nuestro celular un mensaje de texto con un mal diagnóstico, con el accidente de un ser querido, y la vida cambia drásticamente. Y esto fue lo que le pasó a Naamán. Le diagnosticaron una enfermedad terrible, repugnante, de la cual no había cura. Pero es ahí donde aparece el mensaje de salvación. El Señor amaba a Naamán, este hombre que se postraba ante ídolos, este hombre que peleaba contra el pueblo de Dios, este hombre que se atrevió a arrebatarle a una familia israelita, a una jovencita, y llevársela como esclava y tenerla en su casa. No importa quién seamos, no importa lo que estemos pasando, el Señor nos ama. Y el Señor quería mostrarle a Naamán el plan de salvación.
el plan que Él tiene para salvar a la familia humana. Y bueno, yo no voy a hablar de la lepra porque ya lo hicimos una comparación entre la lepra y el pecado. Naamán tenía un serio problema. Pero dice la Biblia, si tú puedes leer conmigo ahí en el versículo 2, lo siguiente: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchachita, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Una desgracia para una familia israelita, que le arrebataran a su pequeña hija para que fuera esclava en un país extranjero. Eso es una desgracia. Pero escucha bien, Dios utilizó la desgracia de esa familia para que el mensaje del Dios verdadero llegara al hogar de Naamán. Dios muchas veces se vale de las desgracias para que tú conozcas de su gran amor. No es que Dios las ocasione, pero dice un versículo de la Biblia que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien, conforme a su propósito eterno. Y eso fue lo que estaba pasando. Esa muchachita fue el elemento escogido por Dios para que Naamán conociera del poder de Dios. Esa muchachita valientemente le dijo a su ama: allá en Israel hay un profeta, y estoy seguro que si mi señor Naamán fuera con el profeta de Israel, él le sanaría de su lepra. Aquella dama, llena de esperanza, le comunicó esto a su esposo. Recuerda que la lepra era incurable. Así que el escuchar que había una posibilidad de sanarse era prácticamente renacer, abrigar una esperanza que no había. Y entonces Naamán creyó en las palabras de aquella niña. Y dice la Biblia que Naamán, que era muy apreciado por el rey, fue a ver al rey, a su jefe, a su patrón, y le explicó lo que le habían dicho. Y el rey lo apreciaba tanto que le dijo: adelante, ve, yo te voy a dar una carta para el rey de Israel, para que te reciba y te lleve con el profeta. Es más, no vayas con las manos vacías. Aquí hay oro, hay plata, hay vestidos, llévalos para que tú pagues y no tengas ningún impedimento. El rey apreciaba a Naamán y Naamán hizo eso. Recuerda lo siguiente: estas eran personas que no conocían al Dios verdadero. Ellos no sabían cómo opera Dios, no conocían del amor de Dios, y ellos querían hacer las cosas a su manera. Pero es ahí donde Dios le deseaba enseñar a Naamán, y nos desea enseñar a ti y a mí en esta tarde, cómo le hace Dios para salvarnos. La Biblia dice que Naamán se dirige con sus soldados a ver al profeta. Primero van con el rey, y el rey no sabía ni lo que estaba pasando, y le dice a Naamán: yo no sé nada, pero el siervo de Dios, el profeta Eliseo, que Dios ya le había dicho lo que estaba pasando, le mandó un mensaje al rey de Israel y le dijo: mándalo para acá, porque aquí va a conocer que hay un profeta de Jehová en Israel. Y Naamán se fue a ver a Eliseo. La primera lección que Dios le quería enseñar a este hombre es que en el plan de la salvación nosotros no podemos comprar a Dios. Es decir, la salvación que Dios nos ofrece, mis amigos, mis hermanos, es algo que no podemos comprar. Y hay personas que de manera inconsciente quieren comprar la salvación, y te voy a decir cómo. Hay personas que creen que para poder ser salvas o para poder ir a Jesús y entregarle la vida, primero necesitan hacer una serie de cambios o cumplir ciertos requisitos y entonces poder entregarse a Él. Eso es algo así como tratar de ganar méritos para que el Señor me vea bien, me vea con buenos ojos y entonces me diga: tú si eres digno, tú te has preparado, así que ven a mí. Eso es tratar de comprar el favor de Dios. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice la Biblia al respecto en el libro de Tito, en el capítulo 3, el versículo 5, el Señor dice lo siguiente. Dice que Él nos salvó
no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué son las obras de justicia? Son los actos buenos, son las buenas acciones. En otras palabras, Pablo le está escribiendo a Tito y le está diciendo, mira, Dios no te salvó porque tú haces cosas buenas. O Dios no te ama solo porque tú haces cosas buenas. Dios no te acepta porque tú haces cosas buenas. Dios no necesita eso. Dios nos ama porque sí. Porque Él es Dios y ese es su carácter. Él nos ama. Y fíjate lo que sigue diciendo. Sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento regenerador y renovador del Espíritu. Tú no necesitas tratar de hacer actos de justicia, actos buenos para que Dios te vea y te diga, ahora sí te amo. Dios te ama. Naamán quería llevar todo aquel oro, toda aquella plata y vestidos y decirle, mira, aquí está todo esto, tú me puedes sanar. Dios no necesita el oro de Naamán, Dios no necesita la plata de Naamán, así como no necesita que tú hagas cosas buenas para amarte. Él ya te ama por lo que eres. Él ya me ama a mí por lo que soy. Ahora, esa es la primera lección que Naamán tenía que aprender. Ahí en el versículo 10, si vas conmigo, dice la Biblia que, vamos a leer desde el versículo 9. Fíjate lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Dice que luego Naamán llegó con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo el profeta. Y Naamán dijo, toma por favor, me voy a regresar un poquito, parece que me fui muy adelante. Es en el versículo número 10, versículo número 10, y es ahí, dice lo siguiente: entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Entonces Naamán inmediatamente obedeció la palabra del profeta y se fue al río Jordán. No dice así, ¿verdad? Algunos sí están leyendo, ¿verdad? ¿Qué hizo Naamán? Dice la Biblia que se enojó. No le gustó el plan de Dios. Fíjate qué interesante, cómo somos los seres humanos. O sea, Naamán, este hombre acostumbrado a los lujos, a la buena vida, era un hombre estratega que sabía de cómo preparar un ejército para la batalla. Él ya llevaba en su mente, el plan diseñado de cómo Dios le debía de sanar. Si tú lo lees más adelante, él piensa así, dice, bueno, yo pensé que iba a salir el profeta y me iba a poner la mano sobre mi cabeza llena de lepra, iba a orar a su Dios y la lepra iba a desaparecer. Ese era el plan de Naamán. Lo que Naamán no sabía es que el plan de Dios para salvar al hombre muchas veces escapa a la lógica humana, a lo que parece normal. A veces la forma como Dios nos salva hasta parecería absurda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Naamán pensó así? Porque Naamán conocía el río Jordán. Y eso que tú ves ahí es una foto del río Jordán cuando está más o menos limpio. Pero el río Jordán por lo general es un río caudaloso, así chocolatoso. A veces el agua se ve hasta verde, toda la moza, toda mal. Y de donde venía Naamán había ríos preciosos. Estaba el río Tigris, uno de los ríos más grandes, el Éufrates. Y entonces él dijo, a ver, ¿qué me voy a ir yo a meter ese río si allá tengo ríos mejores? Mejor me voy a ese río y me meto. Si al final de cuentas así me voy a salvar. Pero cuando se trata de salvar, Dios tiene su plan, Dios tiene su método, Dios tiene su estrategia. Y a veces parecería no tener sentido lo que Dios pide. Lo que Naamán tenía que entender es que la salvación requiere obediencia. Si tú te quieres salvar, tú necesitas que obedecer las indicaciones, no lo que tú crees que debes hacer.
No lo que tú piensas que debes cumplir, sino lo que Dios pide en su palabra. Muchos seres humanos, muchas personas, de manera sincera creen saber cómo es que Dios salva, o cómo Dios debe de salvar, o lo que debe de hacerse antes de que Dios salve. Y se cree de manera sincera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué invitación nos hace la Biblia para que tú y yo podamos ser salvos? Mira, voy a hablar en esta noche del bautismo. Porque así como a Naamán se le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, sumérgete 7 veces, el Señor también ha destinado el bautismo como un medio, no como un fin, como un medio de salvación. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del bautismo? Mira, allí en Hechos, capítulo 2, versículo 41, y vamos a hablar algunos requisitos del bautismo. Porque si la salvación requiere obediencia, yo tengo que ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia. ¿Cuándo es que una persona se puede bautizar? ¿Y cuándo es que no se puede bautizar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el primer requisito? Mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron, ¿qué cosa? Bautizados, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Requisito número 1, creer en la palabra. Tú debes de creer que este libro que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios, y que lo que aquí está escrito constituye el plan de Dios para tu vida. Pero si tú dudas de este libro y tú no crees en él, tú no puedes dar ese paso. Tú necesitas primero que creer, porque una vez que tú te entregues al Señor y tú te bautices, este libro va a constituir tu regla de fe, tu regla de conducta, tu alimento diario, tu escudo, tu fortaleza. Tú tienes que creer. Aquellos hombres que escucharon la predicación de Pedro, dice que creyeron en la palabra y entonces fueron bautizados. Es este libro el que habla del bautismo y el que nos dice cómo es que una persona se debe de bautizar. Segundo requisito, bueno, en primer lugar, aceptar su palabra. Segundo requisito, dice Marcos 16:16 que el segundo requisito para que una persona se pueda bautizar es creer. El que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, ¿será qué cosa? Será salvo. Tú necesitas creer. ¿Creer en quién? En Jesús. No en lo que está diciendo el pastor Orozco esta noche, ¿no? Bueno, sí, si está de acuerdo a lo que dice la Biblia. No en lo que te dice tu esposa. No en lo que te dicen tus amigos. Tú necesitas creer en Jesús, en lo que Él hizo por ti. Ayer hablamos del plan de salvación, el camino que Cristo tuvo que recorrer para salvarnos. Cómo dejó el cielo, vino a esta tierra, vivió como nosotros, murió en la cruz y ahora nos está esperando. Creer en eso. Entonces, para que yo me pueda bautizar, yo necesito creer en Jesús. Tercer requisito. Allí en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 38, se nos dice lo siguiente. Pedro predicó un gran sermón y la gente entendió que habían crucificado al Mesías. Y cuando ellos escucharon esto, dice que se sintieron tristes y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro es esta: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y entonces van a recibir el Espíritu Santo. Tercer requisito, para que yo me pueda bautizar, yo tengo que experimentar el arrepentimiento. A veces nosotros, confundimos el arrepentimiento con un sentimiento, con una emoción. Y aunque es parte del arrepentimiento, no lo es todo. El arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado, en primer lugar, por lo malo que he hecho, por la forma negativa en la que he vivido, y estar dispuesto a cambiar de dirección, a vivir una vida nueva.
Eso es arrepentimiento. Sentir tristeza por el pecado y estar dispuesto a vivir una vida nueva. Es decir, abandonar aquello, pues. No confundamos el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento tiene que ver con sentir miedo por lo que pueda pasar, por lo que he hecho. ¿Sí? El arrepentimiento es tristeza y abandono del pecado. Ahora, alguien podrá preguntar, y bueno, ¿y qué pasa si yo no siento tristeza? O sea, ¿qué pasa si yo de pronto no me siento arrepentido de la forma que he vivido? Mira, déjame decirte que esta es una obra de Dios. Es Dios quien produce esto en tu vida. Y si a lo mejor hasta ahora tú no has experimentado eso, es porque a lo mejor no se lo has permitido al Espíritu Santo. Por eso cada noche, al concluir un tema, nosotros hacemos un llamado. Y cuando tú respondes al llamado de Dios, el Señor va dándote los pasos que te van preparando para entregarte a Él. Es decir, no debemos de endurecer el corazón. Cuando abrimos el corazón, entonces permitimos que el Espíritu Santo obre y produzca tanto el querer como el hacer. Amén. Así que yo debo de aceptar la palabra, yo debo de creer en Jesús y yo debo experimentar el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, y aquí yo me voy a detener un poquito, porque puede ser que alguien esta noche piense, bueno, yo ya me bauticé. Cuando yo era un bebé yo me bauticé y entonces me debo de bautizar otra vez. Bueno, el cuarto requisito es que tú tienes que bautizarte en el bautismo verdadero. ¿Qué quiero decir cuando hablo del bautismo verdadero? Que hay un bautismo que enseña la Biblia. Y si tu bautismo por aquel que tú ya pasaste cumple los requisitos o las características del bautismo bíblico, entonces tú no deberías de bautizarte, pero si no cumple, tú deberías de bautizarte. ¿Cuáles son las características? Bueno, mira lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 5. Dice que así como hay un solo Dios, que así como hay una sola fe, hay un solo ¿qué? Bautismo. Y aquí muchos nos confundimos y creemos que está hablando de cantidades, está hablando de tipos. Porque en los tiempos de Pablo había bautismos falsos, había gente que se bautizaba por los muertos y había otro tipo de enseñanzas contrarias a las Escrituras. Y dice Pablo, no, así como hay un solo Dios que es el verdadero, así como hay una fe, a pesar de que hay mucho error, hay un bautismo que es el verdadero, por el cual debe pasar todo aquel que se entrega a Cristo Jesús. ¿Cómo es este bautismo? Bueno, tenemos que ver el modelo. Para el cristiano, Jesús es el modelo. ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? Mira, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús se bautizó en el río Jordán, al igual que Naamán, nuestro personaje. Naamán se metió 7 veces y Jesús se bautizó en el mismo río. Y dice la Biblia ahí en el capítulo 3, en el versículo 13 lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser ¿qué cosa? Bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, fíjate lo que dice, después de que fue bautizado, ¿subió de dónde? Subió del agua. Subió del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Jordán era un río que tenía agua suficiente. Y el bautismo que Juan practicaba era el bautismo por inmersión. La persona se sumergía en el agua. Por eso dice que Jesús subió del agua, porque fue sumergido en esta.
Y eso tiene que ver con el simbolismo, lo que el bautismo representa. Quiere decir que la primer característica del bautismo verdadero, del bautismo bíblico, es aquel donde la persona es sumergida en agua. Cualquier otro tipo de bautismo no cumple esta característica. La persona tiene que ser sumergida en el agua, así como lo hizo nuestro modelo, Jesús. Ahora, la Biblia dice que Jesús fue el que caminó desde Galilea y fue y solicitó ser bautizado. Déjame decirte que el bautismo es una decisión personal. Yo te estoy hablando esta noche del bautismo y que tú debes de entregar tu vida a Jesús, pero esta es una decisión tuya. ¿Qué quiero decir con esto? De que ni siquiera tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos deben de influir para que tú te bautices o no lo hagas. Bueno, yo estoy influyendo, ¿verdad?, con mi mensaje, pero lo que yo quiero decir es que nadie te puede obligar a que lo hagas o a que no lo hagas. Esa es una decisión tuya. Es una decisión personal, porque la salvación es personal, es entre tú y Dios. A veces la gente no entiende tu experiencia con Dios. Ellos no saben por lo que tú estás pasando, lo que estás sintiendo. Es por eso que es una decisión tuya y la gente muchas veces no va a entender. Mira, Juan ni siquiera entendía lo que Jesús le estaba pidiendo. Es más, Juan no quería que Jesús se bautizara, o por lo menos no quería bautizarlo él. Así que si a Jesús no lo entendían y no lo querían bautizar, no esperes que contigo pase diferente. No esperes que la gente te comprenda. No esperes que en casa todos te digan, qué bueno, bautízate. Es probable que nadie te vaya a decir eso. Al contrario, es probable que alguien te vaya a decir, oye, espérate, llévatela tranquilo, no estás listo, mira, y empiecen las dudas. Eso es común. Ahora, entonces es una decisión personal. Mira, esta fotografía que tú ves en pantalla son las ruinas de un templo del primer siglo. Era una pila similar a las que hoy en día se utilizan para bautizar a la gente en templos como este. ¿Por qué te muestro esta fotografía? Porque ya desde los tiempos de Jesús, el bautismo, o la iglesia del primer siglo, el bautismo que se practicaba era aquel donde la persona se sumergía en el agua. Porque eso tiene que ver con el significado. Si tú vas a Romanos, si vas conmigo por favor al capítulo 6, versículos 3 y 4, vamos a descubrir juntos por qué la persona debe sumergirse en el agua. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, repito, 6, bueno ahí está en pantalla, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué cosa? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué cosa? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando la persona se sumerge en el agua, en ese momento de manera simbólica está muriendo a su vieja vida, a sus pecados. Y cuando sale del agua está naciendo a una nueva vida. ¿Me explico? ¿Por qué es que la persona debe sumergirse? Porque es un simbolismo de una muerte y un nuevo nacimiento. Pero ahora ya no solos, ahora con Dios a nuestro lado. Es por eso que ese es el bautismo bíblico y correcto, porque de esa manera morimos y nacemos en Cristo Jesús. Así que hasta aquí hemos visto que para que yo me pueda bautizar, yo debo de aceptar la palabra, yo debo de creer en Jesús, pasar por la experiencia del arrepentimiento y seguir el modelo que es Jesús, en la forma como yo me debo de bautizar. Yo quiero decirte esto sin afán de ofenderte, porque lo que tú hasta ahora sabes, lo sabes porque Dios te lo ha enseñado. Pero ahora el Señor te está enseñando más. Un bebé de brazos no puede cumplir
por lo menos al bautizarse, con todos estos requisitos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad aún de creer en Jesús. Su mente se está desarrollando, no tiene la capacidad de experimentar arrepentimiento, que es sentir tristeza por el pecado y la disposición a abandonarlo. Así como tampoco puede tomar o decidirse por cuenta propia. La decisión la toman los padres. Entonces, ese es el bautismo que enseña la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros decidimos dar este paso? Ayer te conté la experiencia de Juan Carlos, ¿verdad? De aquel joven que sacaba la música todos los días y nos desafiaba en los días de culto, pero Dios lo transformó, Dios lo cambió. Ahora él dirige a la iglesia, ahora él canta a Dios. Antes era un rockero, no rebelde, ahora dirige la iglesia. Cuando tú obedeces y tú le entregas tu vida al Señor, mira, así como Naamán, dice la Biblia que él se sumergió 7 veces. Cuando él iba todo enojado para su tierra por lo que le habían dicho sus soldados, así con mucho respeto porque era el jefe, le dijeron: oye Señor, mira, si te hubieran pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y Naamán dijo: pues sí. Bueno, pues te pidieron algo muy sencillo, ve y métete 7 veces, a ver qué pasa. Chance y te sanas. Eran paganos. Pues sí, es cierto, dijo Naamán, ¿no? Vamos pues, se dirigieron al Jordán. Naamán se bajó, los soldados, no sé cuántos eran, se pusieron a la orilla del río a presenciar el bautismo de Naamán. Y Naamán se sumergió 7 veces. Y ahí están los soldados contando, ¿verdad? 1, 2, 3. Y Naamán, cada que salía del agua, veía su cuerpo, ¿no? Pero ¿cuántas veces debía sumergirse Naamán? 7 veces. Y no era hasta que se sumergiera la 7ª vez que Dios iba a hacer el milagro. Y cuando Naamán salió del agua la 7ª vez, dice la Biblia que su carne, y tú lo puedes leer ahí en la Biblia, mira, vamos a la Biblia para ver lo que sucedió ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos, vamos a Segunda de Reyes, versículo 14. Fíjate lo que dice la Biblia. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y sucedió el milagro. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿qué cosa? Limpio. Mira, la salvación, cuando tú y yo obedecemos la indicación de Dios, dejando a un lado nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas de cómo me debo salvar, Dios hace un milagro y el Señor nos transforma. Lo que tú y yo no podemos hacer por cuenta propia. Así como Naamán no podía sanarse, tú y yo no podemos sanarnos. No podemos limpiarnos, necesitamos ir a Dios tal y como estamos, tal y como somos, y permitirle que Él haga esa obra en nuestra vida. La salvación, amigo, hermano, produce cambios en la vida. Y eso es lo que Dios puede y quiere hacer por ti. El Señor quiere bendecirte. Cuando tú te bautizas, en ese momento tú recibes el título de hijo e hija de Dios. Eso dice la Biblia, Juan 1:12. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Esta chica, ella tenía un sueño. Ella quería ser bailarina. Ese era el sueño de su vida. Formar parte del equipo de danza de algún artista. Y ese era su sueño en la vida.
Para ella Dios no estaba incluido en su sueño. Y su madre, que era creyente, le decía: hija, no te olvides de Dios. Mamá, ahorita estoy muy ocupada persiguiendo mis sueños. Un día la madre le rogó: vamos a la iglesia. Mira, antes de que tú te vayas y hagas lo que quieras hacer, vamos a la iglesia. La mamá, con la esperanza de que ella escuchara y reflexionara de que la vida que ella estaba decidiendo tomar no le iba a llevar por un buen camino. Así que ese día ella accedió a ir con su madre a la iglesia. Después de que salieron del templo, ella en todo el servicio estuvo indiferente, su mente estaba en otro lado. Pero cuando salieron del templo ocurrió algo inesperado. Pasó un vehículo y las atropelló a las dos. Y esta chica, que tenía el sueño de ser una bailarina, perdió una de sus piernas. Imagínate lo que es para alguien que tiene ese sueño perder una pierna. Lo interesante de la historia es que la mamá también. Ella no quería saber nada de Dios. Yo no puedo creer en un Dios que está dispuesto, decía ella, a arrebatarle los sueños de esa manera a la gente. Yo no puedo creer en un Dios así. No quería escuchar a nadie. Estaba deprimida, estaba decepcionada de la vida. Y un grupo de jóvenes, así como los jóvenes aquí de la Iglesia Central, que supieron del caso, la fueron a visitar y llevaron al pastor. Al principio no los quiso recibir, ni la primera ni la segunda, pero este grupo fue persistente y finalmente accedió a recibirlos y a platicar con el pastor. Y ella le abrió su corazón al pastor y le dijo: pastor, yo le recibí solo por no ser descortés, pero yo no quiero saber nada de Dios. Y le dijo lo mismo que le había dicho a su madre: ¿cómo puede ser que haya un Dios que se atreva a hacerme esto solo para que yo no cumpla mis sueños? El pastor, con oración, dirigido por Dios, con las palabras correctas, le dijo: mira, hija, Dios nos ha dado solo una vida y solo tenemos esta vida para tomar las decisiones correctas. Después de que esta vida se termina, no hay más oportunidad. Y lo que tú hagas en esta vida, las decisiones que tú tomes, determinarán lo que va a suceder después de que tú mueras. Y Dios vio, Dios que te ama, que al tomar ese camino, tú te ibas a perder. No ibas a regresar ya. Y Dios, en su misericordia, vio que la única forma de poder salvar tu vida, de poder darte la vida eterna, era permitiendo esta tragedia. Sabes que la joven reflexionó en las palabras del pastor y al final de cuentas las aceptó. Es cierto, pastor. Yo estaba tan decidida a hacer esto que no me importaba nada. Y ella aceptó a Dios después de una tragedia tan grande, pero su último argumento era: y bueno, ¿y por qué a mi madre sí? Y el pastor le dijo: bueno, mira, tú estabas tan decepcionada que tu madre, con ese cariño que te tiene, a lo mejor iba a venir a ti y te iba a decir: hija, mira, confía en Dios. Y tú le ibas a responder: como a usted no le pasó nada, como usted no me puede entender, por eso me está diciendo eso. Pero si hay alguien que te comprende, esa es tu madre. Dios pensó hasta en eso, en colocar a tu lado a alguien que te va a ayudar, que te va a sostener, que te entiende. Y esa joven un día se bautizó en la iglesia adventista. La persona que nos compartió esta historia dice que el día que esta joven se iba a bautizar, sin una de sus piernas, sin una de sus extremidades, todavía se cayó de la escalera. Y cuando los diáconos le iban a recoger, ella molesta dijo: déjenme, porque este es un momento especial para mí. Esta es una decisión mía y yo sola voy a ir a los pies de Jesús. Y se paró
Se subió, tomó de nuevo sus muletas, se subió a la pila y ese día fue bautizada. Dios puede transformar nuestra mente y nuestro corazón. Solo basta que tú lo decidas. Y esta noche yo voy a hacer un llamado especial para aquellos que quisieran entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Esta noche Dios ha hablado y te está haciendo la invitación. Si tú no te has bautizado, para que tú le entregues tu corazón a Jesús. Vamos a escuchar este canto. Y si durante el canto tú quisieras decirle al Señor, yo me quiero entregar a ti a través del bautismo. Este sábado vamos a tener bautismos. Hay algunas personas que ya han tomado su decisión, pero solo faltas tú. Y si tú lo quisieras hacer mientras ella canta, ponte de pie y yo voy a orar por ti. Ha llegado el momento de orar a Dios, pero yo no quisiera hacerlo sin reiterar mi invitación. Este sábado vamos a tener bautismos y el Señor te está llamando esta noche. Así me llamó un día a mí, yo estaba como tú sentado allá en la banca de atrás. Y yo creía al principio que el llamado no era para mí, pero después lo entendí, que Dios nos llama a todos, porque Él desea limpiarnos, Él desea transformarnos, hacer lo que nosotros no podemos hacer. Quisieras ponerte de pie
y decirle al Señor: yo me quiero bautizar. Yo quiero experimentar lo que experimentó Naamán, esa nueva vida. La Biblia dice que Naamán, después de pasar por esa experiencia, ya no volvió a ser el mismo. Él hizo un pacto de adorar al Dios verdadero. Eso es lo que hace Dios. Así que si tú quisieras también experimentar el poder de Dios en tu vida, bautizándote, colócate de pie. Yo quisiera orar por ti. Yo no conozco, no sé quién eres, pero Dios sí. Así que quisiera reiterarte esta invitación. ¿Por qué no te entregas a Jesús? Entrégale tu vida. Mira, con Dios no hay nada que perder y hay mucho que ganar. Es la decisión más importante que tú podrás tomar en la vida. Recuerda que Dios te recibe tal y como eres. Así que lo único que necesitas hacer hoy es, ahí donde estás, colocarte en pie y de manera valiente decirle a Dios: Señor, yo me quiero entregar a ti. Habrá alguien esta noche, yo no quisiera orar así como así. Si tú estás ahí y estás sintiendo el llamado de Dios, quisieras ponerte de pie, yo quiero orar por ti. Quisieras entregarle tu vida a Jesús, este es el momento. Ese texto que aparece en pantalla dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? El qué dirán, el no estoy listo, el después, el esto no es para mí. ¿Qué es lo que te detiene? Igual Jesús murió por ti y Jesús te está llamando a ti. Así que yo quiero invitarte. ¿Quisieras venir a Jesús bautizándote, lavando tus pecados e invocando su nombre? Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien esta noche? Quisiera decirle al Señor: yo me quiero bautizar. Aquí habemos un buen grupo de personas que pasamos por tu misma experiencia y sabemos lo que es estar ahí sentado, escuchar la voz de Dios, pero no la rechaces. Recuerda que Dios da las oportunidades y de nosotros depende el tomarlas. Y esta es una de ellas. Tú puedes tomar esta oportunidad. ¿Quisieras colocarte de pie y decirle al Señor: yo quiero bautizarme, yo quiero entregar mi vida a Jesús? Yo quisiera orar por ti. ¿Quisieras venir a Jesús y entregarle tu vida? Yo tengo que orar porque tenemos que salir de este lugar. Pero una vez más, ¿quisieras entregar tu vida a Jesús? Entregar tu vida a Él siendo bautizado conforme a lo que hemos estudiado esta noche. Colócate de pie. Yo voy a hacer esta oración y yo le voy a pedir a Dios para que te ayude. Y si mientras yo oro tú deseas colocarte de pie, hazlo. No te detengas. No tengas miedo al que dirán. Recuerda que esta es la decisión más importante que habrás tomado en la vida. Así que es entre tú y Dios. Yo voy a hacer esta oración y mientras yo oro, si tú te quieres colocar de pie, hazlo. Diciéndole al Señor: yo quiero entregar mi vida a ti. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos, Señor, porque tú tienes un plan trazado para que nos podamos salvar. Porque tú deseas limpiarnos, oh Dios, y darnos un nuevo corazón. Esta noche hemos hecho un recorrido a lo largo de las Escrituras, descubriendo, Señor, en qué consiste ese plan. Y hoy, Señor, yo he hecho un llamado en tu nombre. Aquí hay personas que no han entregado su vida a Jesús, pero que esta noche, sin lugar a dudas, han escuchado tu voz y el llamado es para ellos. Por favor, ayúdale, Señor. No es una decisión fácil, de ninguna manera lo es, pero es muy importante decidirse a favor de Cristo, porque tiene que ver con la vida eterna. Permite, Señor, que si hay una lucha en más de un corazón aquí, tú puedas ganar la victoria. Y
que ese hermano, esa hermana, ese hijo tuyo, esa hija tuya se pueda colocar de pie. Señor, queremos suplicarte también por aquellos que ya nos hemos bautizado, que ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero que hoy, Señor, necesitamos un nuevo bautismo del Espíritu Santo, porque hemos caminado lejos de ti, nos hemos apartado y te hemos dado la espalda, Señor. Bautízanos con tu Espíritu Santo. Hay algunas personas, oh Dios, que ya han tomado su decisión. Permite que esa decisión se pueda confirmar para honra y gloria tuya. Gracias, oh Dios, te damos por el mensaje de esta noche. Todo esto, Señor, lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a esperar las indicaciones aquí del director. Antes de que el pastor baje, mientras estábamos aquí durante el tema, también se está predicando, hermanos, aquí en la sala de usos múltiples. Y fuimos con el pastor para hablar con los niños, para saludarlos y también para hacerles una invitación al bautismo. Y saben, hermanos, nosotros estábamos orando hace rato ahí atrás por el tema de esta hora, por las visitas. Y tan pronto terminé la oración, alguien me dijo: profe, venga, necesitamos que ore por los niños que desean bautizarse este sábado. Y yo voy a invitar a los niños para que puedan pasar aquí al frente. Cada uno de ellos pueden pasar aquí al frente, no tengan pena. Ellos se han colocado de pie, han pasado al frente y desean entregar su vida a Dios. Vean cómo están contentos los niños. ¿Cuántos decimos amén? Amén, una gran bendición. Bueno, ahora tenemos una tarea muy especial con el pastor: hablar con los padres. Sí, yo quisiera, felicitar a los niños por esta decisión valiente, ¿no? Y la Biblia dice que el reino de los cielos es para ellos. Déjenme explicarles a nuestras visitas. La Iglesia Adventista tiene por norma bautizar a niños de 8 años en adelante. ¿Por qué? Porque a esa edad un niño ya puede reconocer, puede diferenciar entre lo bueno y lo malo y puede creer, tiene la capacidad de creer. Y yo felicito a estos niños valientes, que de paso entre ellos está mi hija, así que imagínense si no me debo sentir contento, Valeria. Y bueno, a todos los niños. Así que esta noche los niños han puesto una muestra, ¿verdad? Y ojalá que si no es hoy, el día de mañana, alguien de los que está esta noche aquí pueda decidirse por Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a orar, jóvenes, vamos a orar para que el Señor haga milagros, porque yo sé que esta noche Dios está llamando. Así que vamos a despedirnos con una oración por los niños que han tomado esta decisión valiente. Nos vamos a colocar todos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por estos niños. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú llamas, oh Dios, a los niños a venir a ti, Señor. Gracias por este grupo de niños, de niñas que valientemente han levantado su mano allá en su clase, Dios, y han dicho: yo me quiero bautizar. Confirma esta decisión en sus corazones y permite que tengan el apoyo de sus padres, oh Dios. Ahora que sus padres tienen la oportunidad de ayudarles a decidirse por Cristo, que no se lo nieguen, Señor, porque es triste cuando muchas veces los hijos crecen y ya no quieren saber nada, Señor. Permite que ahora ellos están todavía con sus padres, puedan recibir su apoyo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas. Vamos a salir de tu casa. Dirígenos con tu bendición y con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pedir a los niños para que puedan pasar aquí en esta banca. También a los padres de familia de los niños que están aquí con nosotros, que puedan venir también. Vamos a platicar con ustedes, hermanos.